Bueno chicos, os voy a explicar esta primera parte del tema 2 referida a los cambios físicos y químicos. Bien, vamos a ver la diferencia que existe entre un cambio físico y un cambio químico. Aquí tenemos a la izquierda hielo en las montañas, que está duro, está frío, y pasa a agua líquida. Se trata de un cambio físico. El deshielo en la nieve en las montañas como consecuencia del aumento de la temperatura. Al principio lo que tienes es agua, pero en forma de hielo, y después acabas teniendo agua en forma líquida. A la derecha tenemos un cambio químico. Por ejemplo, la madera, cuando arde, se transforma en ceniza, en dióxido de carbono y agua. Quemas la celulosa, que es el principal componente de la madera, en un incendio forestal y se transforma en otra cosa. Es un cambio químico. En un cambio físico, es decir, lo que tú tienes es que las sustancias iniciales son las mismas que las finales. No se producen sustancias nuevas. Aquí tienes, por ejemplo, si podemos mirar microscópicamente a un nivel molecular, lo que tenemos son moléculas de agua unidas formando una estructura cristalina rígida, que es lo que le da la consistencia al hielo, y que cuando se funde, pues las moléculas resbalan más unas sobre otras y por eso da la sensación de fluidez que tiene el agua líquida. Se trata entonces de un cambio físico, porque al principio y al final seguimos teniendo las mismas moléculas, mientras que los cambios químicos, tú tienes al principio unas moléculas, por ejemplo aquí tienes celulosa, que es lo que constituye la madera, se combina con el oxígeno del agua, que es O2, perdón, con el oxígeno del aire, y acaba dando lugar a dióxido de carbono y agua. Aquí las moléculas iniciales son distintas de las finales, aunque los átomos sean los mismos, porque tiene que conservarse la masa, pero se transforman en dos sustancias totalmente distintas. Se trata, por tanto, de un cambio químico. Bien, así que en un cambio físico tenemos una sustancia que pasa a ser la misma sustancia en un cambio físico, pero puede ser un cambio de estado. Estos cambios de estado, lo que tenemos es que las sustancias iniciales son las mismas que las finales, es decir, no se producen sustancias nuevas. Los cambios físicos se pueden simbolizar mediante una ecuación sencilla. Por ejemplo, en la fusión del hielo tenemos que el agua en estado sólido se representa con una S entre paréntesis, pasa a agua en estado líquido, que se representa con una L entre paréntesis. Los símbolos utilizados para los diferentes estados en estas ecuaciones se suelen poner entre paréntesis con una letra, por ejemplo, S para el estado sólido, L para el estado líquido, G para el estado gaseoso y AQ para el estado en disolución acuosa. ¿De acuerdo? Bien. Los cambios químicos, como he dicho antes, lo que tenemos es que, por ejemplo, en el caso de cuando arde la madera en un bosque, en un incendio forestal, la celulosa que tiene esta fórmula, y la vemos aquí, más o menos, esta sería la fórmula, la celulosa, la molécula, se combina con el oxígeno del aire, cada dos bolitas rojas de estas es una molécula de oxígeno formada por dos átomos de oxígeno, se combinan, libera calor, formando dióxido de carbono y agua. Es decir, obteniéndose dos sustancias totalmente distintas. Ya sabéis que la madera es absolutamente distinta del agua o del dióxido de carbono, por lo tanto son dos sustancias distintas. Estos cambios químicos se denominan reacciones químicas y en ella las sustancias iniciales se transforman en unas sustancias diferentes. Y hay que tener en cuenta que los elementos químicos siguen siendo los mismos, no han cambiado, solo se han recombinado formando nuevas sustancias, nuevas moléculas. Las reacciones químicas son cambios en los que unas sustancias denominadas reactivos se transforman en otras diferentes denominadas productos y se representan mediante una ecuación en la que los reactivos se ponen a la izquierda separados por una flechita y a la derecha los productos. Para representar esto es una ecuación química. Por ejemplo, una reacción que veremos prontamente en el laboratorio es la producción de sulfuro de hierro, donde el azufre en estado sólido, que es un polvo amarillento, se combina con el hierro en estado sólido para formar una sustancia totalmente distinta, que es sulfuro de hierro 2, que también es sólido y que tiene propiedades diferentes. Para finalizar, os pido que hagáis las actividades 1, 2 y 3 de las páginas 72 y 73. La 1, que indica si los siguientes cambios son físicos
y explica por qué. Y la 2 y la 3, que cuando se cocinan los alimentos experimentan cambios físicos y químicos, si sabes identificar alguno. Y en la 3 expresa el significado de las siguientes ecuaciones químicas.